Hola, muy buenas tardes. El Museo de Historia Mexicana, Museo del Palacio y Museo del Noreste les agradece a todos ustedes su presencia en esta tarde que tenemos preparada una muy interesante conferencia en voz del doctor Eduardo Matos Moctezuma, quien nos va a platicar respecto a los hallazgos más recientes en Templo Mayor. Pero antes de dar inicio, les vamos a solicitar, como es costumbre, que por favor apaguen sus teléfonos celulares o al menos los pongan en un formato silencioso. De esta manera podemos evitar cualquier penosa interrupción. Además de que, bueno, son 90 minutos muy interesantes los que nos esperan. Vamos a tratar de poner toda nuestra atención en ello. También, antes de dar inicio, tengo la oportunidad de dar lectura a una síntesis de una gran, muy extensa carrera dentro de la arqueología, ya toda una referencia en el estudio de la disciplina. El doctor Eduardo Matos Moctezuma es maestro en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de ser fundador de la maestría en Arqueología en la ENA, él es miembro honorario del Archaeological Institute of America, también del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Antropólogos del Caribe, de la Asociación de Escritores de México, también de la Academia Mexicana de la Historia y del Colegio Nacional, entre otras instituciones. Él ha datado los inicios de la arqueología mexicana hacia el año de 1790, con aquellos hallazgos de la Coatlicue y de la Piedra del Sol. Una de sus aportaciones más significativas está enmarcada en la coordinación del proyecto Templo Mayor en 1978, cuando se emprendieron las tareas de excavación arqueológica de este recinto de la anterior Tenochtitlan, mismo que continúa vigente. A lo largo de 30 años ya, Matos Moctezuma se ha distinguido como formador de arqueólogos mediante su labor en la ENA, en las cátedras de Arqueología General, Historia de la Arqueología, Seminario Regional Mexica, Laboratorio de Materiales, entre otras. Él es maestro invitado en instituciones en Francia, España, Estados Unidos, Puerto Rico, además de ser profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El arqueólogo se ha desempeñado en diversas direcciones para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la de Monumentos Prehispánicos, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la del Museo Nacional de Antropología. Destacamos entre sus muchas publicaciones, todas ellas referentes en la disciplina, títulos como Muerte al filo de obsidiana, en 1975, Vida y muerte en el Templo Mayor, de 1986, el Templo Mayor de Tenochtitlan, Excavaciones en la Catedral y el Sagrario Metropolitano, Programas de Arqueología Urbana, este último en 1999, 5 volúmenes de estudios mexicas, de 1999 al año 2005, Tenochtitlan en el 2006, Aztecas en el 2007, Teotihuacán en el año 2009, La muerte entre los mexicas en el año 2010. En el año 2007 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, además de la medalla Benito Juárez, por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Cuenta con muchas distinciones en el extranjero. Destacamos, por ejemplo, que él es caballero de la Orden de las Palmas Académicas, caballero de la Orden Nacional del Mérito y oficial de la Orden de las Artes y las Letras, distinciones otorgadas por la República Francesa. Él es socio corresponsal del Institutum Archaeologicum Germanicum. Cuenta con la Orden Andrés Bello, que le otorgó la República de Venezuela. Él es Doctor of Sciences honoris causa por parte de la University of Colorado y miembro honorario del Archaeological Institute of America. Es un profesor de investigación científica emérita para el INAH, como mencionamos, y es orgulloso portador de la medalla Henry B. Nicholson por la Harvard University. Demos la bienvenida al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Muchas gracias. Si quieres seguirle, yo me espero, ¿no? Gracias por tus palabras. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a este museo, en el cual, como saben, está exhibida una muestra del proyecto Templo Mayor, de las excavaciones que ahora ya son 38 años que llevamos haciendo en pleno corazón de la Ciudad de México. Entonces, allí se ven objetos de diferentes, digamos, de los diferentes años, diríamos, en que hemos estado abocados a la investigación del Templo Mayor, ¿no? Entonces, mi agradecimiento al museo,
a su directora y, desde luego, al Seminario de Cultura Mexicana. El Seminario de Cultura Mexicana, pues, desarrolla una labor en todo el país muy importante y aquí en Monterrey tiene una representación que dirige la poetisa Minerva Villarreal, o sea, una persona de primer orden en el mundo de lo que es la literatura, ¿no? Entonces, pues, a ambas instituciones mi agradecimiento por estar hoy aquí con ustedes. Y ahora, pues vamos al grano. Es decir, les voy a dar un panorama general de cómo surgió este proyecto y los alcances que ha tenido y, desde luego, pues como su título lo decía, algunos de los hallazgos más recientes que han ocurrido en el proyecto, porque en este mismo momento se sigue y se está excavando en varios lugares cercanos al Templo Mayor. Entonces, para comenzar, les diré que corría el año de 1978. En la madrugada del 21 de febrero de 78, había un grupo de obreros de la Compañía de Luz y Fuerza que estaban haciendo trabajos. Iban a colocar unos cables, una cosa, en las esquinas precisamente de Guatemala y Argentina. Era el turno de la madrugada cuando estos obreros, de repente, en su trabajo de excavación para conectar aquellos cables, pegan con una piedra. Detienen el trabajo, limpian con sus manos el lodo, se dan cuenta que la piedra tiene grabados, que está con relieves, ¿verdad? Y deciden suspender el trabajo hasta el día siguiente. Aquí viene ya una primer coincidencia maravillosa, en el sentido de que, imagínense, el turno de la madrugada, estar ahí trabajando, cansados ya a las 3 de la mañana, y de repente dar con esta piedra, y en vez de decir con estas rompedoras de concreto, decir, ya rompe eso, quién sabe qué es, y vamos a colocar y vámonos ya a dormir, detienen el trabajo. Al día siguiente avisan al Instituto de Antropología y entonces va el equipo de rescate arqueológico a ver de qué se trata. Se dan cuenta que efectivamente es una piedra grabada, que tiene algunos elementos allí, y entonces la ley, afortunadamente, la de 1972, permite detener cualquier obra privada o federal o estatal o municipal, permite que se detenga la obra, digamos, por razones arqueológicas sobre todo. Entonces, ya empieza el trabajo. Lo que quizá se pensó que iba a ser una detención momentánea de la obra se convirtió en 38 años en que está parada lo que iban a hacer ellos, no sé qué era, pero el hecho es que eso es lo que ha durado lo que lleva el proyecto vigente. Y entonces, inmediatamente empezaron los primeros trabajos de rescate para ver qué era esta piedra. Se excavan algunas ofrendas que estaban a su alrededor, en fin. Y el 20 de marzo empezamos a intervenir ya bajo el nombre de Proyecto Templo Mayor, ¿no? El entonces director del INAH, don Gastón García Cantú, me había encargado ya desde hace un tiempo atrás de que yo me iba a hacer cargo de obras que se hicieran en el primer cuadro de la Ciudad de México, ¿no? Y aquí les cuento una anécdota que ya he contado muchas veces, pero a lo mejor algunos no la han oído. Resulta que antes del hallazgo yo le había pedido permiso a don Gastón de ir a Panamá, porque en la República de Panamá iba a haber un congreso de arqueología. Me dijo, ¿cómo no, Eduardo? Vaya a Panamá, no hay problema. Yo voy a Panamá y cuando me subo al avión de aeronaves de México, me subo para regresar a México, veo un periódico mexicano en donde decía, hallazgo interesante de una escultura cerca de la catedral, ¿no? Yo dije, bueno, quizás sean exageraciones de los periodistas, vamos a ver. Yo regreso a México, era un sábado, y me dicen en mi casa, oye, han estado hablando del INAH, que por favor vayas el lunes a una reunión que va a haber.
que es urgentísimo que estés ahí, etcétera, etcétera. Bueno, ok. Yo llego el lunes, voy a la oficina del director, la secretaria me dice, oiga, hay una junta, lo están esperando, ¿dónde andaba usted? Le digo, oiga, pues andaba en un congreso que me permitió ir don Gastón. Pues pase inmediatamente. Entro, me ve don Gastón entrar y se levanta, ¿no? Estaba reunido con unas personas. Dice, Eduardo, ¿ya estuvo usted en Guatemala? Le digo, no, profesor, en Panamá. No, hombre, en la calle de Guatemala, que ha habido un hallazgo. Le digo, no, pues no tengo idea. Entonces recordé aquel periódico que decía muy vagamente, ¿verdad? Dije, pues ha de ser eso. Total, que me senté con unos señores, de los cuales yo conocía nada más a dos, todos los demás eran funcionarios del departamento del DF, en fin, de varias dependencias. Y se trataba esta junta de que se patrocinara en parte los trabajos del Templo Mayor. Pero en fin, ya con esos antecedentes, pues empecé a preparar lo que era el proyecto y pues toda investigación de este tipo no es nada más al azar. O sea, el arqueólogo no es un señor que llega con pico y pala y empieza a aventar tierra y encontrar algo, ni tampoco es Indiana Jones, afortunadamente. Pero hay que planear perfectamente, planificar con diversos pasos estas investigaciones. Entonces, nuestra primera fase de investigación fue, obviamente, recopilar toda la información que hubiera proveniente de dos ramas del conocimiento, que eran las fuentes escritas, o sea, todos aquellos datos que habían escrito los cronistas del siglo XVI, fundamentalmente, como Sagún, como Durán, etcétera, etcétera, Torquemada, en fin, muchos de ellos, el mismo Bernal Díaz, el mismo Cortés, habían dejado documentación escrita de qué era o cómo era el Templo Mayor. Entonces reunimos toda esa información, pero también la otra rama era la arqueología, obviamente. ¿Qué se había encontrado en aquel lugar o en lugares cercanos que tuviera que ver con la arqueología mexica o azteca, ¿no? Y entonces teníamos antecedentes muy importantes. Y nada más imagínense, por ejemplo, uno de ellos, que era en el año de 1790, el 13 de agosto de ese año, es encontrada la Coatlicue, esta enorme escultura que está en el Museo de Antropología, es encontrada ahí otra vez, por obreros que en aquel momento, en el siglo XVIII, imagínense, estaban trabajando ahí y casualmente hacen el hallazgo de esta enorme escultura. Poco después, el 17 de diciembre de ese mismo año, de 1790, aparece una pieza que para ustedes es muy conocida, la Piedra del Sol o Calendario Azteca, esta pieza circular, ¿verdad?, que es una de las obras importantes mexicas, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué empezaban a aparecer ya desde el siglo XVIII estos monumentos? Porque estábamos simple y sencillamente encima de la antigua ciudad de Tenochtitlan, la ciudad mexica, ¿no? Más aún, estábamos encima de lo que era la parte sagrada de la ciudad, ¿no? Acuérdense que había una gran plaza en medio de Tenochtitlan, que era ese espacio sagrado, lo que yo he denominado el espacio de la habitación de los dioses. Y alrededor estaban ya los palacios, etcétera, y luego las casas populares, ¿verdad?, que constituían esta ciudad. Entonces, claro, donde excaváramos por ahí, algo iba a salir, ¿no? Y afortunadamente así fue. Entonces, empezó, pues, esta primera fase, que era recopilar esa información. La segunda fase era la excavación. O sea, muy bien, ya sabemos que aquí estuvo el templo, ya sabemos tales características, pero ahora vamos a excavar. Esa es la segunda fase, todo el proceso técnico de excavación que nos iba a permitir llegar a lo que era el edificio, que lo ven ahí, ¿verdad?, conocer las ofrendas asociadas al templo, ver las características de toda una serie de elementos, y para esta fase de excavación conjuntamos un equipo como ustedes quieran llamarlo, multidisciplinario de investigación. Hoy en la mañana yo le decía a los alumnos de Bertrand Lobjois que
que la arqueología actualmente ya no se concibe sola, sino que se concibe con el apoyo de toda una serie de especialistas, ¿verdad?, de ciencias duras, de las ciencias nuestras que son las reblandecidas, en fin, para que vayan dando toda una información a base de los estudios y análisis que hagan de los materiales que el arqueólogo va recuperando. Entonces, teníamos el apoyo de geólogos, de biólogos, de químicos, ¿verdad?, físicos, eventualmente también para fechamientos y cosas de esta, ¿no? Entonces, en fin, todo ese equipo se abocó a conocer qué era el Templo Mayor y algunos de los edificios aledaños al Templo Mayor, ¿no? Y la tercera fase era la interpretación. Llevamos 38 años excavando en este lugar ininterrumpidamente. Como decía, el día de hoy se está excavando, ahorita, ahorita ya acabaron de excavar, pues, espero, porque si no está uno ahí. Bueno, el hecho es que imagínense la cantidad de materiales que se pudieron recuperar en 38 años. Es la investigación arqueológica que ha tenido más durabilidad en la historia de la arqueología. Y un gran orgullo para los que somos miembros de este proyecto es que además es la que más ha publicado. Si una investigación no se publica, es como si no se hubiera hecho. Entonces quedaría simplemente en un saqueo arqueológico, ¿no? Entonces hay que dar a conocer estas investigaciones de todo ese grupo intermultidisciplinario, ¿no? Pues bien, entonces tenemos pues ese panorama. Entonces lo que yo voy a hacer es invitarlos a que vean desde el comienzo, ¿verdad?, cómo se fue desarrollando, inclusive pues hasta estos últimos años con los hallazgos más recientes, ¿no? Entonces aquí tienen pues el edificio del Templo Mayor. Una característica de él es que tiene las dos escaleras que conducen. A ver, déjame quitar esto. ¿Podré caminar con esto o no hay cuerda suficiente o no? Bueno, me lo llevo. Ven ustedes cómo el templo tiene dos escalinatas, ¿verdad? Las ven también acá, de acceso a su parte alta. En este caso vemos varias superposiciones del edificio. ¿Por qué? Porque sí, un cheque. ¿No? ¿Qué es esto? Sí. Ay, Magolito, qué amable eres. ¿Qué pasó? Bueno, esto ni funciona, hombre. Ahí va. Bueno, ahí está, gracias. Bueno, entonces tenemos aquí cómo el edificio se caracterizaba por tener las dos escalinatas viendo hacia el poniente que conducían a la parte alta, y en la parte alta había dos adoratorios. ¿A quién? A Tlaloc y a Huitzilopochtli, es decir, dos deidades importantísimas del panteón mexica, ¿no? Ya después investigaciones de diferente tipo y demás nos fueron permitiendo ver a qué obedecía la presencia de estos dos dioses ahí y no de otros, no de Quetzalcóatl, ni de Coatlicue, ni de nadie, sino estos dos, ¿no? Y veíamos cómo en un momento dado esos dos dioses allá en la parte alta estaban significando las necesidades del mismo pueblo mexica. ¿Quiénes eran estas deidades? Pues Tlaloc y Huitzilopochtli, es decir, la producción agrícola. Tlaloc, ¿verdad?, era un pueblo agrícola que dependía de la siembra, de la agricultura, ¿verdad? Y del otro lado, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, de la expansión militar, ¿verdad?, de la ocupación de otras áreas, de la sujeción de otras áreas, para que a su vez pagaran un tributo a Tenochtitlan, ¿no? Entonces, pues, teníamos esa presencia, el agua, Tlaloc, la lluvia, y Huitzilopochtli, la guerra, la muerte, la imposición militar a otras áreas, ¿no? Entonces, eso era lo que estaba en la parte alta, pero estaba explicando cómo se ve estas diferentes superposiciones, porque el templo fue creciendo, hacían un edificio, estaba en uso, al paso del tiempo tenían necesidad de ampliarlo, ¿verdad? Sobre todo ocurría mucho como ocurre actualmente, ¿no?, que entraba un gobernante nuevo, un tlatoani nuevo, y decía, no, hay que ampliar el templo para quedar bien con el pueblo y con los dioses. Entonces utilizaba
el anterior edificio que había hecho su antecesor para rellenarlo y hacer una nueva etapa más grande y luego otra más encima. Entonces, por eso vemos esta especie de baraja, ¿verdad?, en que vemos varias etapas. Encontramos hasta 7 etapas constructivas, ¿no?, superponiéndose. Ahora, ¿por qué no tenemos la parte alta? Porque al momento de la conquista arrasaron, sobre todo la última etapa constructiva, digamos, cercenaron todo y las partes de arriba quedaron totalmente cercenadas, menos la del primer, bueno, uno de los templos más antiguos que estaba bajo este tejabán, que ahorita vamos a verlo en detalle, ¿verdad?, que el cual, por ser más chiquito, sí logramos encontrar los adoratorios de la parte alta, ¿no? Entonces, adiós, ya se quitó todo. A ver, niña, tú componlo a ver cómo le haces mientras yo sigo aquí distrayendo a estos muchachos. Ahí está, école. ¿Para dónde apunto yo? ¿Para allá? Bueno, ahí está bien. No, ahí. Bueno, ahí tenemos otra imagen de lo que era este edificio. Les decía que hasta 7 etapas constructivas hemos encontrado, o sea, 7 agrandamientos por los 4 lados, ¿no? Imagínense la cantidad de mano de obra que se usó para cubrir esto, tomando en consideración que la última etapa tuvo hasta 80 metros por lado, un poco más, ¿no? Era un edificio enorme, 45 de alto. ¿Y quiénes hacían esto? Pues los tributarios de los de Tenochtitlan, ¿verdad? A ver, tú, tributario, me tienes que dar la madera, tú me das la cal, tú la piedra, etcétera, etcétera, y la mano de obra. Y entonces iban construyendo su templo mayor. Esta es una vista desde la parte posterior, ahí ven también cómo se notan las diferentes etapas constructivas, ¿verdad? Y el medio ambiente, digamos, actual, en un medio urbano, con algunos edificios coloniales, etcétera, que todavía están ahí, y debajo de los cuales se encuentran vestigios prehispánicos. A ver si tengo suerte. Bueno, vean ustedes aquí, por ejemplo, algo interesante, lo que es el piso de la penúltima etapa constructiva, perfectamente conservado, con estas piedras, ¿verdad?, pegadas con lodo y estuco, ¿verdad?, una mezcla de cal, de arena, etcétera. Y aquí vemos también nuevamente las diversas etapas. Y vemos nuevamente desde otro ángulo las superposiciones. Debajo de este techo que pusimos con carácter provisional, pero ya saben que en nuestro país todo lo provisional dura 400 años, entonces ahí está. Pero afortunadamente ha cumplido su función, que era proteger al primer edificio, bueno, al edificio más antiguo que localizamos, de sol, de lluvia, etcétera, sobre todo en el centro, que ya saben que la lluvia ácida y no sé qué, y sí ha cumplido su función, sobre todo porque en este lugar, en este templo, apareció pintura mural, aparecieron, en fin, una serie de vestigios que ahorita vamos a observar y que era necesario también darles esa protección. Aquí se entiende, yo creo, mejor eso de las etapas constructivas. Aquí está ese templo más antiguo, tal como lo encontramos, digamos, en la maqueta, ¿verdad? El de el adoratorio, ya vemos la parte alta del adoratorio con el de Huitzilopochtli, el de Tlaloc, figuras, aquí la piedra de sacrificios frente al de Huitzilopochtli, la guerra, el sacrificio, la muerte, y acá un chacmol frente a la entrada del de Tlaloc, ¿no? Pero ven ustedes cómo se iba haciendo lo que mencionábamos, ¿no? La que los españoles vieron fue esta última, ¿no? Esta última que además arrasaron hasta los cimientos, ¿eh? De esa última etapa lo que encontramos fue a lo mucho 1 metro de altura en su lado norte. Todo lo demás fue, pero allanado totalmente, ¿no? Bueno, aquí vemos parte de ese templo más antiguo. Primero, vean el interior del adoratorio de Huitzilopochtli, con una banqueta aquí, ¿verdad? Huellas de donde se encontraron algunas ofrendas, ¿no? Aquí la piedra de sacrificios que estaba a la entrada del adoratorio. Ahí vemos el de Tlaloc también, con el chacmol
policromado, ustedes ven todavía que guarda sus colores originales. De eso, por ejemplo, se encargaban los químicos, ¿no? Analizar estos pigmentos, ver si eran vegetal, mineral, etcétera, y en este caso eran minerales, para poder también conocer si había yacimientos cerca, si el mexica los explotaba de ahí cerca o los traía de otras regiones, en fin. Todo esto tiene, como ven, una serie de raíces que se derivan hacia otras investigaciones, ¿no? Entonces, esta etapa del Templo Mayor es más o menos correspondiente al año 1390 de nuestra era. Es decir, es una etapa inicial mexica. Acuérdense que los mexicas llegan a fundar Tenochtitlan en el año 1325 de nuestra era. Y ya hacen un pequeño templo, se dicen las crónicas que han quedado, que era un pequeño templo hecho de madera, en fin, pero este ya era de 1390, ¿no? Allí, en esas huellas que yo les señalaba, aparecieron, aquí les llamamos ofrendas, pero eran urnas funerarias como aquella que ven allá abajo. Allá arriba está como se iba encontrando, allá abajo vemos la pieza completa, no son, más o menos debe tener la altura del micrófono para que se den una idea, y arriba una tapa de obsidiana negra, ¿no? Pero en el interior había restos quemados, seguramente de algún personaje de gran importancia, al encontrarse al pie del adoratorio de Huitzilopochtli. Pues para ir a parar ahí, ¿verdad?, y que te incineraran, tenía que ser un personaje de mucha jerarquía en la sociedad mexica. Aquí vemos otra, el perrito, que también era una urna funeraria, tenía huesos en su interior, y que aquí vemos el momento en que está siendo encontrado, ¿no? O sea, eran las piezas, digamos, más antiguas del Templo Mayor, ¿no? Después pasamos a otra etapa, la etapa 3, aquella anterior era lo que hemos llamado 2. Y la etapa 3 la vemos aquí, ven ustedes las dos escaleras con estas figuras que encontramos reclinadas sobre estos escalones, ¿no? Estas figuras evidentemente iban adornando todo el edificio a su alrededor, pero al momento en que iban a recubrir esta etapa, a taparla con piedra y lodo, etcétera, las recuperaron, las colocaron en esta posición, hicieron el relleno para hacer otra etapa constructiva encima. Esta más o menos corresponde al año 1430 más o menos de nuestra era. Después sigue otra etapa que es bastante rica, que además indica la gran expansión mexica o azteca, ¿verdad? Ya tenían materiales de mucha calidad, en fin, que mucho de este material era traído por el tributo, por ejemplo, la cal del actual estado de Hidalgo, que además destaca por estar ahí las fábricas cementeras, y ven ustedes serpientes, ¿verdad? Esa que está abajo, por ejemplo, estas dos que están abajo, serpientes ondulantes, tienen más de 6 metros de largo, para que se den una idea más o menos de ellas. Conservan todavía pigmentos, sus decorados originales y demás, ¿no? También está el altarcillo de las ranas, por ejemplo que está del lado de Tlaloc. Ahí ven estas ranitas, que es un animal evidentemente asociado al agua, vive en el agua, en fin, ¿no? Del lado de Huitzilopochtli vemos en su fachada sur, por ejemplo, estos dos braseros. Estos braseros tienen como 1,40 m de alto, para que tengan la escala, y vemos las cabezas de serpiente en medio y estos braseros a los lados, los cuales se les colocaba el copal para que estuvieran ahumando, ¿no?, en determinadas ceremonias, ¿no? Luego, al norte del Templo Mayor, ven ustedes ahí el piso abajo, ¿verdad?, se encontró este altarcillo. El altar, como pueden ver, digamos, decorado con una serie de cráneos, casi tamaño natural, ¿no?, un cráneo verdadero, digamos, pero hechos en piedra, recubiertos de estuco, por eso ese color blanco, ¿verdad? Pero ven ustedes cómo
cada uno de ellos están pegaditos uno junto a otro y decoraban pues las tres partes, los tres muros de este altarcillo, porque en el otro lado, en el cuarto, era donde estaba la escalinata de acceso. Entonces, esto no nos extrañó cuando apareció, porque está al norte del Templo Mayor y el lado norte para ellos era el rumbo de la muerte, el Mictlampa. Entonces no nos extrañó pues ver que esto salía exactamente en el lado norte, correspondiendo precisamente a ese rumbo universal, digamos, relacionado con los muertos y con la muerte, ¿no? Esto ya es de la etapa 6, ya es muy cercano al momento de la conquista, más o menos año 1500 de nuestra era, para que se den una idea. Acuérdense que en 1519 llega Cortés a las costas y en 1521 va a culminar la conquista, por lo menos de Tenochtitlan, para empezar toda la conquista en general de lo que hoy es México, ¿no? Otros edificios son estos, por ejemplo, los templos rojos, ¿verdad? Que ustedes ven ahí como el color todavía se encuentra perfectamente. Aquellos aros que se ven allá en el otro muro, allá al fondo, así fue como se encontraron, pintados en un color rojo muy fuerte, un rojo fuerte. Obviamente en el interior del adoratorio, ven sus escaleritas, en el interior había ofrendas, o sea, un cúmulo de objetos allí colocados en honor de los dioses y demás. Realmente nos sorprendió que todo esto estuviera en tan buenas condiciones. Creíamos al principio que iba a estar mucho más afectado por construcciones, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Al norte del Templo Mayor y muy cerca, a un lado del adoratorio de las Calacas, que pudieron ver, tenemos aquí lo que llamamos el recinto de los guerreros águila. Ese recinto, aquí estamos en su interior y vemos como hay banquetas, como la de allá abajo, en donde hay procesiones de guerreros y totalmente policromados, todavía conservan amarillos, rojos, blanco, en fin, toda una gama de colores que decoraban estos interiores, ¿no? De estos interiores vienen las dos figuras magníficas que ustedes pueden ver en la exposición, aquí afuera, de mexicas. Viene el guerrero águila, ¿verdad? Que encontramos dos, y los dos Mictlantecutlis. Las cuatro figuras hechas en barro tienen tamaño natural, o sea, tienen 1,70 de altura, o 1,70, una cosa así, ¿no? Pero nos da idea, pues, de todos los elementos que iban acompañando estas construcciones. Ahora vamos a pasar al tema de ofrendas. Ya he mencionado ofrendas y pues hay que aclarar qué es esto. Las ofrendas eran desde un solo objeto hasta 300, por ejemplo, que se colocaban en determinados lugares del Templo Mayor. Por ejemplo, en medio de las dos escaleras, a la mitad, había ofrendas, ¿no? En las esquinas del templo, en las cuatro esquinas, había ofrendas. Y así, digamos, en lugares específicos se colocaban estas ofrendas. Pero hay que advertir una cosa, ahorita ustedes van a ver algunas de ellas, su interior, digamos, como… pero los objetos no eran depositados nada más que al sacerdote en turno se le ocurría, ¿no? A ver, mira, vamos a echar unas tortugas aquí. No, tienen un lenguaje. La forma en que están colocados, tanto en sentido horizontal como en vertical, tienen todo un lenguaje. O sea, si colocaban restos de un águila, por ejemplo, en un lugar, era porque representaba al sol, etcétera. Cada animal tenía un, digamos, un simbolismo, ¿no? Aquí vemos un tipo de ofrenda que, digamos, no fue el más abundante. O sea, es una caja, como pueden ver, de piedra, en cuyo interior se colocaban los materiales. Lo que ven alrededor son algunos de los objetos que se encontraron adentro de esta caja y debajo de esa máscara que ven ahí, ¿no? Ven canoas allá abajo, algunos animalejos allí, en fin, todo esto, como digo, pues con un contenido específico. Pero esta ya es otro tipo de ofrenda, es la cámara 3, en donde se hacía digamos, un pequeño cuarto, por decirle así, ¿verdad?,
en dónde se colocaban los objetos. Aquí vean algo interesante, las dos ollas policromadas que están a ambos extremos con una tapa en forma de una máscara, tanto allá como acá. Y abajo, observen algo interesante, como no sé cómo se maneja esto, a ver, no se vaya a volver a apagar, ¿cómo es que ya estoy grande, no me puedo levantar cada 3 minutos? A ver cómo le hago para apuntar esto. Si yo ni veo, bueno. Ay, mira, mejor me voy para acá. Gracias, chiquilla. Noten que están las dos ollas policromadas, que además tienen relacionadas con la fertilidad, ¿no? Chicomecoa y otros, ¿no? Entonces, estas ofrendas, pues, nos iban a dar una información riquísima. Otra vez, ¿qué pasó? ¿Dónde apreté? No, ya me di cuenta. Es que es más arriba, maestro. Así damos un descanso mientras tanto para que… ¿Ya? ¿Revivió? Bueno. Ya cambiaste, bueno. Ofrenda 61. Aquí tenemos una idea, yo creo que muy clara, de cómo aparece una ofrenda, también en una cámara, ¿no? Adentro de este cuartito, digamos. Para que se den una idea, esta mide 2 metros por 1 metro, ¿no? En ese espacio es que colocaron estos materiales. Entonces vemos cómo hay corales marinos, vean, traídos desde la costa, ollas con el rostro de Dios Tlaloc, esta figurilla que es muy importante, un diosecito sedente, una serie de materiales aquí desde caracoles, y aquí en medio, claro, no se nota, pero había esqueletos de serpientes, había restos de aves, una cantidad de animales impresionantes. Vean inclusive un cocodrilo acá, por ejemplo, ¿no? Para que se den una idea, ¿no? Y entonces, como yo mencionaba, pues todo esto indica, cada animal tiene además un simbolismo. El cocodrilo significa la tierra, por ejemplo, ¿no? El águila es el sol, es el ave que vuela más alto, ¿no? Las codornices eran usadas mucho para el sacrificio. La serpiente tiene una connotación muy amplia, desde elementos fálicos hasta elementos de fertilidad, terrestres, etcétera. Los caracoles, conchas, pues claro, asociadas al agua, a Tlaloc, ¿no? Entonces el arqueólogo, cuando encuentra esto, tiene que dibujar cada objeto, ¿verdad? Fotografiar, grabar, en fin, para tener toda esa información. Cuando ya la tiene, levanta todo esto para seguir con lo que viene abajo, que era esto, ¿no? Vean aquí cómo predominan las conchas, caracoles, son lo que más abundaba en, digamos, ya en la parte inferior de la ofrenda, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho de esto simbolizaba además los niveles del universo, ¿no? Entonces, allí vemos ese elemento marino primordial, ¿verdad?, de donde va a surgir la vida, etcétera. En cambio, acá arriba ya vemos al Dios del centro del universo, que es este que les decía que era muy importante, ¿verdad?, Tlaloc, y otras presencias, sobre todo animales, ya es la presencia de la tierra propiamente dicha, ¿no? Entonces, como ven, hay un lenguaje, como yo les decía, en estas cosas, ¿no? En 1991 ocurrió un fenómeno interesante. Estaban dando un concierto en la Catedral de México. Entonces, de repente, empezó a llover y empezó a mojarse la gente adentro. ¿Pero cómo? Había unas grietas en catedral, eran poco perceptibles por el tamaño y la dimensión
del monumento, pero se estaba filtrando con esta lluvia y la gente empezó a mojarse y era que la catedral se estaba resquebrajando, ¿no? Ahorita les voy a explicar cómo era ese fenómeno. Y entonces va a surgir lo que yo llamo el programa de arqueología urbana en esa fecha, que es cuando ocurrió ese fenómeno, en donde pudimos intervenir y crear este programa de arqueología urbana, el PAU, por medio del cual íbamos a tratar de ver lo que era, no solo el Templo Mayor, que lo vemos aquí, todo lo que hemos visto hasta ahorita viene del edificio que está aquí, una foto aérea, aquí lo ven, catedral es esta, aquí, y lo amarillo marca más o menos lo que era el espacio sagrado de Tenochtitlan. Entonces, el PAU lo que tiene como finalidad es excavar, cuando se puede, ¿verdad?, en distintos lugares en que se vaya a hacer una obra, para poder ir completando lo que era el plano del área de habitación de los dioses. Entonces, ¿qué ocurrió? Que catedral, y aquí mi amiga ingeniera va a entender muy bien eso, y a lo mejor hasta nos lo explicas. Resulta que ocurrió este fenómeno. El agua que abastece el DF viene en parte del Cutzamala, como bien oyen a veces por ahí, que el Cutzamala se están haciendo reparaciones, todo el día le hacen reparaciones, pero bueno. Pero digamos, el 70% del agua que surte al DF, imagínense con 18 millones de gentes, viene del subsuelo. Entonces, bombean agua del subsuelo para abastecer a la ciudad. Esto provoca un fenómeno de mecánica de suelos, que es que ese subsuelo al que se le está extrayendo esa agua empieza, claro, a perder humedad, las arcillas empiezan a compactarse, por lo tanto empieza a hundirse. Todos ustedes han oído 100,000 veces que la Ciudad de México se está hundiendo. Pues sí, se está hundiendo, va a la nada. Bueno, entonces aquí resulta que en el lado donde estaba catedral, abajo había edificios prehispánicos que allá se habían hundido, ¿verdad?, a lo largo de los siglos, o sea que catedral estaba aquí, estos edificios estaban aquí abajo, ¿verdad?, y catedral se venía hundiendo, y de repente empezaba a pegar con esos edificios ya estaban asentados más abajo, ¿no? Entonces la extracción de agua provocaba esto, ¿no? Pegaba aquí, acá otro, y entonces empezaba a ser diferencial ese hundimiento para la catedral y se empezaba a resquebrajar, ¿no? Entonces los ingenieros inmediatamente intervinieron en ese año de 1991 con la idea no de que se dejara de hundir, eso no lo pueden evitar mientras sigan extrayendo agua, pero sí que el hundimiento fuera homogéneo y no diferencial, ¿no? Entonces empezaron a abrir unos pozos, más de 37 a lo largo y ancho de la catedral, para poder, ahí sí no les podría yo explicar las técnicas que ellos, digamos, la solución que aplicaron y que dio resultado, pero empezaron pues a abrir todo a lo largo y ancho de la catedral. Estos grandes pozos tenían un diámetro de 3,40, eran grandes pozos, que fue lo que permitió que nosotros nos metiéramos ahí, ¿verdad?, en cada pozo de estos para ir haciendo el rescate y ver qué había arqueológicamente. Entonces, el resultado, a ver si ahora sí le atino, cara. Bueno, si no, ahí está esta chica tan amable que, mira, aquí está, en estos 7 años, ¿verdad?, que ven acá, logramos intervenir en los pozos. Estos son los pozos que se abrieron a lo largo y lo ancho, ¿no? Y que detectamos a través de ellos, pues edificios abajo prehispánicos, como los que pueden observar ahí abajo, ¿no? Había varias etapas constructivas, en fin, todo esto que nos permitió tener un panorama muy, muy interesante de lo que subyacía allí debajo de la Catedral Metropolitana. Los ingenieros lograron estabilizar y ahora el hundimiento es homogéneo, ¿no?
ya no diferencial, por lo tanto ya no se está resquebrajando. Pero había, como le digo, unas fisuras impresionantes. Las torres de la catedral estaban separadas, claro, por lo masivo no se daba uno cuenta, pero era impresionante la cantidad de centímetros en que estaban, digamos, abiertas, y ya luego con ese sistema que ellos emplearon ya se pudo controlar. A tal grado fue el éxito que los invitaron a que fueran a ver lo de la Torre de Pisa en Italia, para que ayudaran a ver cómo estaba esta torre que está inclinada, como todos saben, ¿verdad? Y ver cómo se le podría aplicar un sistema de enderezarlo. Nada más que la población de Pisa dijo no, que se vayan, porque pues es nuestra forma de vivir, pues aquí llega el turismo porque está así, me la ponen así, ¿quién va a venir? ¿No? Pero bueno, el hecho es que sí tuvieron éxito y nos permitió conocer lo que había allí abajo, ¿no? Estos son algunos de los vestigios, vean ustedes, restos, digamos, o piezas de cerámica policromada en forma de tortugas, aquí las vemos, ¿verdad? Piezas de madera, esta manita, braseros, en fin, inclusive piezas de madera, esto más o menos tiene 80 centímetros, una especie de troje, ¿no? O sea, una cantidad de materiales, de edificios, como vimos, etcétera, ¿no? Que se fueron recuperando. E inclusive en los trabajos ahí en catedral, pudimos excavar debajo de una pequeña capilla que se encuentra a la parte posterior en el ábside de la catedral. Es una capilla dedicada a las ánimas del purgatorio. Entonces, allí encontramos la primer piedra que colocaron en el siglo XVIII para erigir esa capilla de las ánimas, ¿no? Entonces encontramos esta caja de piedra. Al levantar esta tapa vimos abajo, ¿verdad?, que tenía los signos cristianos pintados en un rojo vivo, pero algo que para el arqueólogo es muy importante, la fecha, ¿no? Año de 1721, ¿no? Entonces adentro venían una serie de materiales acompañando esta primer piedra, ¿no?, para la construcción, y entre ellas pues medallas como estas, por ejemplo, con toda su filigrana, etcétera, un San Francisco, una Virgen de Guadalupe, también elementos como estos, ¿no?, inclusive algunas medallas, monedas, en fin. Y por cierto que se encontraron más o menos, creo que eran 3 piezas grandes de oro, ¿no? Entonces inmediatamente llamé a los del Banco de México, a los numismáticos, a los que estudian las monedas, para que vinieran, o sea, para que las analizaran y las vieran. Y entonces un día me habla uno de ellos y me dice: oiga, profesor, ¿usted está seguro que esto era para las ánimas del purgatorio? Digo, sí, es la capilla. Digo, oiga, pues esas ánimas nunca van a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque fíjese que solo una de las monedas es de oro, las otras están pintadas de amarillo. Digo, bueno, ahí sí yo ya, ¿qué puedo hacer yo, no? Ahora sí ya entramos un poquito al tema. En realidad todo lo anterior era pretexto para llegar a esto, que va a ser la parte más corta. No, el siglo XXI, en donde tenemos hallazgos importantes, inclusive algunos de los objetos están exhibidos aquí, ya de estos últimos 15, 16 años. Encontramos una ofrenda correspondiente más o menos al año 1500 de nuestra era, en la cual se encontraba esta ofrenda 102, tenía todo el atavío de un sacerdote de Tlaloc. Pero vean ustedes, son telas perfectamente conservadas, bueno, en parte, ¿no? Porque la tela arqueológica es muy difícil de encontrar, se ha encontrado en muchos sitios, pero pedacitos, se pierde por el tiempo, no dura. Y aquí teníamos toda una especie de chaleco con este atavío hechas de algodón, inclusive en la de allá, ven ustedes como hiladas. Resulta que en cada una de estas hiladas habían precisamente los pequeños desplantes de plumas de aves, ¿no? Y la pluma había desaparecido, era más endeble, pero quedaba el canutito de las plumas. Entonces nuestros biólogos pudieron
ver, interpretar de qué aves se trataba, en fin, todo esto, ¿no? Pero acompañando esto que estamos observando, vemos que había, por ejemplo, papel, allá ven, inclusive se ve un rostro allí, todavía con papel que se había conservado en ese momento, y esta pieza que está hecha con más de 15,000 pequeñísimas, como pueden ver, pedacitos de piedras verdes, ¿no? Inclusive hay deidades hechos con el mismo material, como ven aquí, ¿no? Aquí está la cabeza, los piececitos, las manos, ¿verdad? Y así se repiten hasta 7 deidades alrededor de este pectoral. Es una especie de elemento de adorno de algún sacerdote importante, ¿no? Y se complementaba en esa misma ofrenda 102 con la máscara en madera que ven ahí abajito y el tocado hecho con papel y madera, ¿no? Todo esto ya se ha exhibido allá con mucho cuidado porque los restauradores exigen que se tenga cierta temperatura para no afectar el papel, etcétera, etcétera, pese a que ya recibieron tratamiento, ¿no? Pero pues ven ustedes todos estos elementos y cómo se van encontrando. Aquí tenemos uno de los hallazgos más sorprendentes, ya en 2006, precisamente el 2 de octubre, no se olvida, en donde tenemos el hallazgo de la diosa Tlaltecutli. Resulta que esto que ven aquí es la escalinata de la etapa 6, o sea, una etapa correspondiente a Huizot, que más o menos corresponde al año 1480 a 1500, 1502, por ahí, de nuestra era. Entonces resulta que ese 2 de octubre, enfrente aparece precisamente una escultura monumental de 4 metros por lado. Imagínense, el tamaño de la figura estaba rota en 4 tramos, ¿verdad? Y pues inmediatamente se empezó a ver de qué se trataba, ¿no? Y aquí la vemos desde otro ángulo, vemos la escalinata ahora al revés, está acá, ¿verdad? El piso de grandes lajas, vean, aquí de esa etapa sexta, y la gran piedra aquí rota hacia su interior, ¿no? ¿Qué era esta figura? ¿Qué representaba? Ay Dios, no vaya a fallar, ponte almeja. Bueno, aquí la tienen, la figura de Tlaltecutli, nada más imagínense 4 metros de lado, ¿verdad? Es de las esculturas mexicas más grandes que se han encontrado, ¿no? Y corresponde a esa fecha más o menos alrededor de 1502. Aquí tenemos fechas, así como teníamos el número, el año 1721, ¿verdad? Aquí también había una fecha que se encontraba en la parte de la garra derecha, aquí abajo, era un conejito, aquí están sus orejas, y un 10 conejo. 10 conejo es la fecha en que muere Ahuizot, uno de los tlatoanis mexicas, y lo va a suceder en el trono precisamente Moctezuma II, mi abuelito. Entonces, Moctezuma va a subir al trono. Seguramente Moctezuma es el que manda hacer esta lápida en honor de su antecesor, ¿no? El tlatoani, y manda poner esta losa enorme, ¿verdad? Que inmediatamente tuvimos que moverla de ahí. O sea, para poder conservarla, que se le hiciera el trabajo de restauración, etcétera, la trasladamos al interior del museo finalmente, ¿no? Y debajo, además, para poder excavar abajo de ella y a los lados. Entonces, para este proyecto nombré a Leonardo López Luján, un arqueólogo de primerísimo orden, ¿verdad?, que con todo su equipo se ha encargado de ir atendiendo esta labor ya desde el año 2007 hasta el momento actual, ¿no?, encontrando ahí cosas impresionantes. Bueno, entonces ya empiezan también los análisis de la diosa, sus características. Les voy a pasar un dibujo para que se vea quizá más clara. Vean ustedes, con los brazos levantados, en las coyunturas, en las rodillas, aquí ven
las piernas abiertas, tanto en los codos como en las rodillas, tiene cráneos. Aquí lo vemos invertido, ¿no? Pero ven ustedes el maxilar, ¿verdad? La cuenca del ojo, en fin, aquí igual, ¿no? Así en cada una de ellas. Eso ya nos llamó la atención porque figuras de Tlaltecutli, como esta, pues se habían encontrado ya antes esculturas y todas tenían por lo general, pero eran especie de mascarones, pero no cráneos. Entonces esto ya nos llamó un poco la atención, que por qué difería de las otras 40 o algo así que se han encontrado, mucho más chicas desde luego. Bueno, pero noten ustedes cómo tiene una boca descomunal y aquí está su lengua, la lengua sorbe este chorro que ustedes ven aquí, que se encontró pintado en rojo, o sea, está absorbiendo la sangre de su propio interior, ¿no? Ahorita voy a explicar todo ese rollo. Entonces tenía esta posición con las grandes, ven ustedes las grandes uñas allá arriba, y las piernas abiertas en lo que pienso es posición de parto. ¿Por qué? Porque la función de esta diosa Tlaltecutli es la tierra que se come a los cadáveres y la esencia de esos cadáveres van a entrar a su matriz y los va a parir para que vayan a los lugares de destino después de la muerte, ¿no? Entonces, por eso la posición que guarda. Entonces pensamos, Leonardo y yo, que esto era la lápida mortuoria de Ahuizotl, que en lo que estuviera por ahí abajo, a un lado o algo, podría tratarse de los restos cremados del Tlatoani mexica. Entonces la removimos, actualmente se puede ver en el Templo Mayor, allí está en el centro, realmente quedó impresionante, y se pudo excavar abajo de ella, ¿no? Antes de eso, vean ustedes, aquí hay una escala humana, para que se den una idea de la dimensión de los objetos, ¿no? La lápida de Ahuizotl, aquí, ¿verdad? La Coyolxauhqui, acá, con 3.25 de diámetro, ¿verdad? Y la Piedra del Sol, que todos conocen también como referencia, con 3.60 aproximadamente en su diámetro, ¿no? Entonces representa una al Sol, la otra a la Luna y la otra a la Tierra, ¿no? Todo este culto astral que tenía el mexica, ¿no? Pero esto pues da una idea de las dimensiones. Afortunadamente, las dos más cercanas a mí están en el Templo Mayor, ¿no? Aquí tienen ya con las cosas modernas el escáner tridimensional que se ha aplicado por parte del equipo que está a cargo de esto, ¿verdad? Ya aplicando técnicas modernas, de las cuales les confieso que yo ya, pues solamente el apoyo, ¿no? Cuando llegan y me dicen, oye, estamos adquiriendo un escáner multifacético de 15 megas, no sé qué, le digo, muchachos, pues ¿qué pasó? Estaba esperando que me lo dijeran, es un aparatazo, y entonces no tengo idea de cómo se manejen ni cómo se, pero ellos lo usan y lo aplican y muy bien. Entonces, sí, eso pasa, miren, después de 38 años, cuando yo empecé en el templo, traía un concepto de la arqueología de aquella época, de hace 40 años, ¿verdad? Ahora eso evoluciona y las nuevas generaciones pues traen nuevas ideas, la tecnología arqueológica se ha desarrollado de una forma formidable y entonces pues ya aplican así. Me dice, profesor, ¿qué opina si adquirimos un Huascharf Configure? Maestro, pero ya, ¿cómo? No, adquiéranlo. Y me dice, no, profesor, ese es para cortar las uñas. No, hombre. Debajo, una vez que se levantó Tlaltecutli, abajo venían ofrendas, o sea, venía una gran ofrenda y venían otras ofrendas a los alrededores. De una de esas ofrendas aparecieron piezas como estas, ¿no? Es el cuchillo de sacrificios, hecho de sílex, por ejemplo, pero revestido con piel de mono y con elementos asociados, en este caso, al dios del viento, a Hecatl, ¿no? Con piezas de oro, en fin, ¿no? Hemos visto que muchas de las piezas de las figuras venían en realidad revestidas con una serie de elementos.
De la ofrenda 125 también vinieron muchas piezas de oro, como las que pueden ver aquí, no son muy grandes, algunas son narigueras como esta, ¿verdad? Otros adornos, en fin, cascabeles de diferente tipo también. Todo esto lo pueden ver exhibido ahora allá, ¿no? Aquí está la ofrenda que estaba exactamente debajo de la gran escultura, ¿no? Aquí ven el momento en que se preparan los andamios y esto para poder excavar. Les quiero comentar que cada excavación, desde que empezamos el proyecto en 78, es acompañado por restauradores. O sea, no solo está el arqueólogo, sino el restaurador, el conservador. ¿Por qué? Porque ellos van viendo también en qué condiciones vienen los objetos, si es necesario intervenirlos de inmediato, si pueden esperar un poco, si hay que extraerlos para llevarlos al laboratorio porque están deshaciéndose. O sea, ha sido de una gran ayuda y obviamente todo eso es enviado en un momento dado, si lo requiere, muestras al químico, al geólogo para que identifique el tipo de roca, en fin, ¿no? Y aquí tienen la ofrenda, o sea, igualmente para que se den una idea, esto tiene aproximadamente 1 metro de ancho por 2 y pico de largo, pero vean, está tomado de arriba obviamente, pero vean la cantidad de material. Allí salió un bestiario impresionante, ¿no? Por lo pronto observen esto, ¿no? Aquí este elemento con sus piquitos a los lados es un pico de pez sierra adulto. De esos ya habíamos encontrado antes una cantidad muy fuerte, de pez sierra chiquito, de pez sierra adulto, en fin. Pero vean el complejo de materiales, ¿no? Ollas de barro, piezas de copal, de como incienso, ¿verdad? Aquí ven una serie de materiales, aquí están las costillas de un felino, se encontró lobos, se encontraron águilas, también piezas como esta, corales marinos, ¿verdad? No, una riqueza de información y como digo, no están puestas al azar, tienen un lenguaje. ¿Por qué está aquí el coral? Porque es el lugar que debe ocupar siempre en estas partes extremas, como lo vimos en aquella ofrenda 61, ¿no? Y así por el estilo. Entonces todo esto, imagínense, necesita toda una permanencia constante de estudio y de investigación para poder ir dilucidando esto. Actualmente se continúan investigaciones de este tipo, de las conchas y demás, por diferentes especialistas del Templo Mayor mismo, ¿no? O sea que no para solamente con la excavación, sino que se continúa con la ofrenda. Todas estas son máscaras y serpientes hechas en madera, por ejemplo. Entonces el biólogo ve de qué tipo de árbol se extrajeron estas piezas para poder hacerlas, qué características tienen, qué representan, en fin, ¿no? Otras más son estos saumerios, por ejemplo, policromados, ¿verdad?, con los cuales se les colocaba el copal y se hacían algunos rituales, ¿no? Otra investigación interesante fue el de la policromía de la diosa Coyolxauhqui. Coyolxauhqui es la que da pie al comienzo del proyecto, es aquella que encuentran los obreros de la Compañía de Luz, representa una deidad, como pueden ver, decapitada, desmembrada, tiene cortados brazos y piernas, el muslo, inclusive aquí aflora la cabeza femoral, el fémur, ¿no?, en la pierna, aquí aflora el húmero en el brazo, ¿no?, pero estaba policromada, aparentemente no se veía nada más que algunos restos como de pigmento, pero se hizo un análisis detallado así en el poro de la piedra para poder ir detectando los pigmentos. El resultado es este que ven aquí, o sea, estaba totalmente policromada con el cuerpo en amarillo, otros elementos como ven el hueso en blanco, tenía un decorado de una calavera atrás, en fin, son investigaciones que se han ido haciendo en 2008, más recientemente. Luego el programa de arqueología urbana, aquel que se había establecido en 1991, empezó a dar otros vestigios, ¿no? Empezamos a intervenir, como ven ya más recientemente, en, digamos, por ejemplo, donde está la Casa Cultural de España, que está detrás de la catedral. Entonces ahí, una especie de venganza,
resulta que los españoles, la embajada, quería hacer un estacionamiento para su centro cultural y empezaron a excavar, y en eso estábamos muy almejas nosotros y detectamos que había, como era obvio esperar, figuras arqueológicas. Entonces hablamos con ellos, le dijimos, señores, fíjense que van a tener que pagar el rescate, como la ley marca, y si sale algo importante no van a poder hacer allí el estacionamiento. Y empezamos a excavar y empezaron a salir una cantidad de cosas impresionantes. Allí mucho intervino Raúl Barrera, el arqueólogo que dio aquí una conferencia, ¿verdad?, que es al que yo puse precisamente al frente del programa de arqueología urbana, del PAU, ya en los últimos años, y es el que ha encontrado los principales edificios, él ya dio una conferencia de eso aquí, y figuras como esta, ¿no? Es decir, es un ave vista por atrás, se ve su garra ahí, parte del ala, y tiene un glifo que pueden ver allí en su parte posterior, ¿no? Y así fueron apareciendo diferentes elementos. Pero ahorita ya más cerca, ¿verdad?, se le ocurrió a mi institución, a Lina, hacer un nuevo acceso a Templo Mayor, que antes se entraba por una casetita, se entra todavía por una casetita, y pues no, se necesitaba un espacio mayor, ¿verdad?, y empezamos a hacer el rescate arqueológico, también encomendándoselo a Raúl Barrera. Y entonces empezaron a aparecer una serie de vestigios impresionantes, ¿verdad?, como por ejemplo este piso de lajas labradas. Vean ustedes cómo tiene, aquí lo vemos desde arriba, ¿verdad?, son varias lajas, pero cómo algunas están grabadas con diferentes motivos, ¿verdad?, serpientes, de las cuales vemos algunos detalles. Aquí, por ejemplo, hay un cautivo amarrado, como el que se ve arriba. O sea, eran diferentes elementos, pero todos ellos asociados al mito del combate de Huitzilopochtli contra su hermana, la diosa lunar Coyolxauhqui, la que vimos desmembrada, ¿no? Entonces, esto ahorita no está todavía abierto al público, porque todavía no ha terminado la obra, pero se han podido encontrar también esto que es el Cuauhchicalco. Es un edificio, pueden ustedes observarlo acá abajo, ¿no?, como es un edificio circular, aquí va dando la vuelta, y cómo está decorado con cabezas de serpiente que van alternándose todo a lo largo o a lo redondo del edificio. Lo que pasa con este edificio es que es muy importante porque según las crónicas del siglo XVI, resulta que ahí se enterraban algunos de los gobernantes mexicas. Entonces en las crónicas se menciona que, por ejemplo, tlatoanis como Azayacal, Tizoc, pudieran estar allí enterrados. Y resulta que este edificio, que también se ha encontrado ya más o menos todo su perímetro, Leonardo López Luján encontró un túnel que entra a él, ¿no? Entonces, ese túnel tiene, si mal no recuerdo, unos 8 metros de extensión, 40 centímetros de poder pasar por él, y al final tiene huellas de lo que pueden ser 2 accesos. Entonces, se tiene la idea de que estos 2 accesos pudieran ser tumbas de algunos de los gobernantes mexicas, ¿no?, algunos de los que hemos mencionado. Entonces, sería, de hacer así, primera vez que se encuentra a una tumba real mexica, no se había encontrado hasta ahora. Entonces, eso está pendiente, no se ha excavado, esas 2 huellas, digamos, no han sido excavadas. Se piensa ya trabajarlas posiblemente en este año, pero hasta el momento no han sido tocadas, ¿no? Entonces, pues esperamos, a ver, va a ser motivo, si sale algo, de una nueva conferencia que el seminario y Magolo nos van a invitar. ¿Dónde andas, Magolito? Ah, allá está. Y entonces, para ver realmente de qué se trata ese túnel y esas 2 huellas que están al fondo, ¿no? Entonces, como ven, pues
desde hace 38 años hasta el momento actual, pues sigue saliendo información, sigue siendo muy rico lo que va apareciendo. Aquí ven varias tomas de ese Cuauhchicalco. Ven ustedes aquí algunas de las serpientes empotradas en el muro circular y demás. Por cierto que muy cerca de esto aparecieron todos estos huesos que ven abajo, ¿no? Que ya también están en proceso de estudio y para ver de qué se trata estas aglomeraciones de enterramientos que se hicieron cerca del Cuauhchicalco. A lo mejor son algunos de los acompañantes que se mencionan en las fuentes, que eran quienes iban y eran sacrificados junto con el gobernante al momento de sus exequias. Entonces, pues estamos pendientes de ver estos resultados, de qué se trata, ¿no? Y bueno, con eso ya les indico y solamente les comento que ya el año pasado, una de las últimas cosas que se ha encontrado es el Zompantli. El Zompantli es una estructura muy baja. Inclusive en otras lenguas, porque se desató un interés, pues ahora sí que a nivel mundial, muy interesante, y se fueron publicando, dando a conocer diferentes publicaciones. Aquí tenemos esta también, vemos este trabajo del mismo Leonardo, que ya lo he mencionado varias veces, sobre la recuperación del pasado teotihuacano, que se ha encontrado también en Tenochtitlan. Esta que ganó el premio Juan Comas a la mejor tesis, hecha por un antropólogo físico sobre esta acumulación de material, eran niños principalmente, y él los analizó y todo, y vio que eran ofrendas de degollamiento en honor del dios. Estaban estos niños acompañadas de estas piezas que representan a Tlaloc, ¿no? Al dios del agua, de la lluvia, ¿no? Otras publicaciones que también se han dado a conocer sobre este tipo de piezas, ¿no? También trabajos de restauración, como les comentaba, esto que ha sido muy importante y constante en el Templo Mayor, ir haciendo la conservación de estucos, de pintura mural, de los objetos mismos, etcétera, ¿no? Los biólogos aportan su información, como pueden ver, en la fauna del Templo Mayor, pero claro, cuando se publicó esto, ahorita ya se ha triplicado la información, los materiales en estudio, etcétera, ¿no? Ahí tienen los cocodrilos, los felinos, todo esto exhibido en el Museo del Templo Mayor. Aquí Leonardo también gana el premio Alfonso Caso del 91 y en 92 un premio de la University Press de no sé dónde por su tesis de las ofrendas del Templo Mayor, ¿no? Diego Jiménez hace esta tesis para Inglaterra, él se gradúa, se doctora allá con esta tesis sobre el Templo Mayor. Aquí vemos nuevamente cómo se arman estas figuras, que pueden verla allí en la exhibición, de estos Mictlantecutlis, ¿no?
Alejandro Pastrana hace análisis de la obsidiana, por ejemplo, su procedencia, etcétera. Otra arqueóloga, como ven, había desde análisis de una ofrenda específica hasta conjuntos, hasta arquitectura, materias primas diferentes y demás, ¿no? Aquí otra publicación. Estos son biólogos que analizan ese pescadito que ven allá en la portada, ¿verdad? Esto fue tesis de esta chica bióloga, Fabiola, y cómo inclusive llegan a detectar cuál era el momento, o sea, se conoce actualmente cómo es que estos animalitos, cuáles son sus costumbres. Entonces pudieron darse cuenta de en qué momento los pescaron para traer estos restos al Templo Mayor, conforme a las costumbres que se conocen por parte de los biólogos sobre determinados animales, ¿no? Aquí vemos otras publicaciones, los templos rojos. María Eugenia Marín es otra restauradora que también hace todo un volumen con varias participaciones, ¿no? Aquí vuelve otra vez a aparecer la Casa de las Águilas, esa casa en que aparecen los guerreros águila y los Mictlantecutlis, ¿no? Otro de los premios. Aquí tienen estas figuras, ¿no? De las cuales una está exhibida aquí, esta de acá, pueden verla, la otra permanece en el museo, ¿no? Bueno, esta es la única foto trabajando en que salgo. Claro, yo dirigía, ¿no? Entonces, desde arriba, ¿no? Pero es como dicen, bueno, profesor, pero usted, ¿qué? Digo, oye, es como el general MacArthur. MacArthur en su vida mató a un japonés, pero él daba la estrategia y los soldados eran los que actuaban, ¿no? Así igual yo estaba ahí, no, hombre, sí trabajaba y me enlodaba ahí en esta cuestión. Bueno, ahí tienen esto, bueno, esto es de un homenaje que se les ocurrió en 2006, en 2006 salió la publicación, pero el homenaje fue en 2003 en el Museo de Antropología, pero aquí vemos también otra publicación que ya también está en español. El guapo de los lentes de la derecha soy yo. Entonces son una serie de entrevistas que me hace David Carrasco de Harvard, Leonardo del Templo, y bueno, sobre mi vida académica y también mi vida, digamos, normal. Aquí tienen a Aurora Montufa, que es especialista en copal y en flora, ¿no? Ella también, le publicamos en 2007 por parte de Lina, pues sus trabajos en esta materia. Esta es una cosa especial, por eso ganó el premio Alfonso Caso. Jimena Chávez es una arqueóloga de 20 y tantos años, pero que se ha especializado en precisamente identificar a través de toda una serie de técnicas sofisticadas los restos quemados óseos humanos. Entonces ella ha podido detectar desde aspectos relacionados con el sexo de esos restos, ¿verdad? La edad aproximada, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sacado estudios realmente impresionantes. Ahorita va a ir a Washington porque la han invitado precisamente dado su, pues todo lo que ha ido aportando, ¿no? Aquí están urnas funerarias de barro, vean estas, tienen 39 centímetros de alto, con su tapita arriba, y adentro había restos quemados que ella analizó con todas unas técnicas muy sofisticadas, como digo, ¿no? Adrián Velázquez. Adrián es uno de, para mí, el mejor estudioso de los restos de concha y de caracoles, ¿no? Lo tenemos afortunadamente en el Templo Mayor y es realmente una persona dedicada. También ganó premios, como pueden ver, ¿no? Ahí se ve todo cómo ha ido sacando sus volúmenes. Finalmente también Alfredo López Austin, un gran historiador, Leonardo, publican este Monte Sagrado Templo Mayor, en donde dan una idea de lo que es también el simbolismo, ¿no? En fin, que como pueden ver, pues no solo es ir encontrando cosas, es tener que interpretarlas, tener que relacionarlas con lo escrito de hace 400 años, las fuentes históricas, ¿verdad? E ir sacando conclusiones, ¿no? Entonces, y publicarlas, ¿no? Entonces, esto es una pequeña muestra de las publicaciones que han salido del templo.
quiero decirles que es el proyecto que a lo largo de la historia de la arqueología mesoamericana ha publicado más, ¿no? Tenemos cerca de 500 fichas bibliográficas, algunas una reseña de una página, hasta libros científicos de divulgación, artículos, catálogos, en fin, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que yo quería mostrarles, digamos, para que ustedes tuvieran una idea y se comprendiera muy bien el contexto, que los invito a que visiten la exhibición, porque quizá, ahora comprendan un poquito mejor que eso que ven ahí ya muy bonito, presentado, pues tuvo toda una problemática desde encontrarla, interpretarla, darla a conocer, etcétera, etcétera, ¿no? Y asociarla una con otro de los objetos, ¿no? Y su simbolismo. Entonces, pues, con esto espero que vean lo complicado que es una investigación arqueológica y cómo actualmente cuenta con el apoyo de las ciencias de otro tipo para poder sustentar mejor su información. Y ahora sí, me pongo de pechito por si quieren hacer preguntas, pues ahora es cuando. Ay, aquí estabas pendiente, qué bien. ¿Qué pasó? ¿Quién? Doctor. ¿Quién habla? Ay, sí, venga, dígame. Acá estoy. Felicitaciones por su amplia y agradable exposición. ¿Se escucha Gracias. esto? Estamos maravillados de saber que la historia mexicana todavía tiene mucho que decirnos. Yo nomás quería hacerle un par de preguntas, una puramente técnica, que es esto. Usted habla de excavaciones. Eso significa que se parte del nivel de calle o del nivel de piso hacia abajo. Correcto. Ahora, ¿y cuál es la causa de que esté abajo? Es que desde originalmente hicieron entierros las ofrendas, por ejemplo, todo era deliberadamente hundido en el suelo o fue hundiéndose con el tiempo. Y por otra parte, los edificios, es claro que uno se va sobreponiendo al otro, pero ahí la explicación es únicamente el hundimiento general de la ciudad, o cuáles son las explicaciones de por qué es tanta diferencia. ¿Cuál es la diferencia máxima de desniveles? Por ejemplo, que usted no mencionó nada sobre desniveles. Tienes razón. Y la otra… Nada más para que me acuerde, porque ya la edad… Entonces, mira, con esto último hay algo sorprendente, que es eso del nivel. Resulta que el mexica que caminaba en el año 1325, cuando fundan la ciudad, estaba aquí, más o menos a entre 10 y 12 metros de profundidad, con el mexica que caminaba en la época de Cortés, acá arriba. Nada más imagínate el hundimiento que fue sufriendo las ciudades del mundo prehispánico, ¿verdad? Que era un medio lodoso, ¿verdad? Entonces, había una diferencia muy fuerte, ¿no? Y ya se me olvidaron las otras, hombre. No, Lo que no se me olvidó fue la felicitación. La otra es más… Sí. La otra es la más sencilla. En la opinión de usted, como esto es muy amplio y muy variado, ¿cuál es el mayor o el hallazgo de mayor valor que usted atribuye a todo esto? Mira, cuando los periodistas me preguntaban, digamos, pregunta como esta que me está usted haciendo, que me decían, bueno, ¿y cuál es la pieza que usted va? Mi respuesta era invariablemente la misma, es decir, en realidad es todo, o sea, es un contexto, ¿entiendes? Entonces, todo es importante porque todo nos está dando una información menor, mayor, etcétera, pero todo el conjunto de lo menor y lo mayor, pues nos da un panorama de la sociedad mexica, que al fin y al cabo fue la que hizo todo esto, ¿no? Entonces, ahora, si me preguntas desde el punto de vista estético, que ahí ya se especifica más, ¿cuál pieza a mí me agrada más desde el punto de vista estético?
yo te diría que está aquí una exhibida muy parecida, que es el caracol. Hay un caracol grande que está exhibido, ¿verdad? Y hecho en piedra, ¿no? Esa figura y Coyolxauhqui, esta mujer desmembrada, decapitada, yo creo que son las figuras que a mí me impactan más desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del valor arqueológico, pues todo el conjunto es el que nos da un panorama, ¿no? Gracias. Son 100 pesos porque sí, hay que sacar. A ver otra. ¿Allá? Sí. Creo que hay protestas airadas. ¿Quién? A ver, Doctor, el joven. ¿Usted qué diferencia cree que hay entre las urnas funerarias egipcias y las mexicas? A ver, ¿cómo? ¿Qué diferencia usted cree que haya entre las urnas funerarias egipcias y las mexicas? ¿Las de Egipto dices? Sí. Sí. Y bueno, mira, desde luego son sociedades diferentes, de diferente época, pero sí podría haber algo en cuanto a simbolismos. Cada una tiene su simbolismo particular dada por esa sociedad, ¿no? Entonces, aunque puedan tener el sentido de que eran ofrendas a los dioses o a determinada, digamos, edificio como el templo, etcétera, ¿verdad? Cada contexto era muy diferente también, pero en la intención de colocar ofrendamiento a los dioses es casi universal, ¿no? Actualmente todas las religiones del mundo lo hacen, ¿no? Ofrendar a sus dioses, ponerles algunas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Y otra pregunta. Ay, Dios, a ver. ¿Usted cómo cree que hayan descubierto el cómo modificar la piedra para poder hacer las pirámides y otro tipo de ofrendas? Bueno, a través de, por ejemplo, no se conocía el metal, en el sentido de aplicarlo, por ejemplo, no había hierro, ¿verdad? O acero, etcétera, todas estas cosas. Entonces, trabajaban con otras piedras más duras, como instrumentos, como cinceles, para ir rebajando las piedras, etcétera, ¿no? O sea que había toda una serie de técnicas para poder trabajar estas piedras, darles forma, y algunas técnicas muy interesantes, ¿no? Se usaban a veces abrasivos como la arena para poder perforar, en fin. Pero sí se ha podido estudiar más o menos las técnicas que se utilizaban para elaborar muchos de estos objetos. Él ya ha ido a mis conferencias, ya lo conozco. ¿Sí? Muchas gracias. A ver, señor. ¿Hasta dónde va a llegar este proyecto de excavación? Me imagino que en esta zona, pues hay muchos edificios, algunos quizás no tan valiosos, que sí se podrán, pues, tumbar, destruir para continuar con las excavaciones. Habrá otros como catedral y otros edificios muy importantes que no se podrán tocar. ¿Hasta dónde hay planes de seguir excavando en esta zona, doctor? Sí, mira, como estamos en un medio urbano y en un área importante de la actual Ciudad de México, sí. Entonces no es algo que nosotros podríamos calcular, sino que estamos ahora atenidos a que se haga alguna excavación pública para intervenir, ¿no? Como decía, la ley nos permite parar la obra, entonces paramos y así fue como se encontró el Zompantli el año pasado, ¿no? Por ejemplo, se estaba haciendo un trabajo en un edificio ahí atrás de Catedral y de repente siempre estamos, pues, ojo visor con esto y nos dimos cuenta que estaban excavando, se les dijo, señores, vamos a ver, y empezó a salir el Zompantli, ¿no? Entonces, no lo sabemos porque el proyecto es permanente, ¿no? Hay una vigilancia de un sector donde pensamos estaba el antiguo recinto ceremonial, ¿verdad? Entonces, mientras dure el proyecto Templo Mayor, habrá ese sector controlado y muy vivo para ver si hay alguna obra en la calle, en el interior de edificios, etcétera, para poder intervenir. Pero ustedes por iniciativa propia no pueden ir a un edificio a excavar o a tratar de derrumbarlo o algo, eso no se puede. Sí, podríamos hacerlo, ¿no? Es decir, podríamos hablar con el dueño, etcétera, y decirle, oiga, quisiéramos abrir un pozo
Claro que entonces tiemblan porque dicen, no, estos me van a quitar, pero no. Y ahora lo que hemos hecho es conservar los edificios abajo y conservar el edificio que está arriba, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos hecho. Ahí está la Casa de España, donde se puede visitar, es un lugar impresionante, lo dejamos como una sala de museo subterránea con los restos del Calmecac, de la escuela en que se preparaban los nobles, ¿verdad? Y en este momento, en la calle de Argentina, a mitad de la calle, por ejemplo, estaban haciendo obras del DF y empezó a aparecer un edificio de cerca de 40 metros de largo, enorme, ¿verdad? Con características muy particulares, y lo preservamos. Entonces el DF también nos tiene terror, pero pues tiene que atenerse a la ley y además pagar la obra, y lo han hecho bien, hasta ahora han apoyado muy bien. Bueno, más les conviene, si no, no hay obra. A ver, un joven clama allá atrás, sí, dime. Hola, Doc. Buenas tardes, noches ya. Primero que nada, muchas gracias por venir y compartir este momento y conocimiento con nosotros aquí en la ciudad. Ojalá para más seguido, digo, que tenga chance, ¿verdad? Soy Polo Flores, ingeniero y astrónomo, y tengo mucho interés por las civilizaciones mayas, mexica, azteca. De hecho, el año pasado que fui al DF, la primera vez que fui al Museo de Antropología, y era para mí como Disneylandia, o sea, me cansé de tratar de recorrerlo todo y no me lo acabé. Y la pregunta que le quisiera hacer es, ¿qué es lo que se requiere para que un grupo de arqueólogos, antropólogos o lo que sea, científicos, hagan una excavación en lugares donde sabemos debe haber, o ya sabemos que hay vestigios o zona arqueológica? Yo, por ejemplo, he visitado, sé que en el Templo Mayor pues está en medio de la ciudad, es que está en movimiento, pero he ido a Puebla, se ve ahí una pirámide que está cubierta por tierra y vaya, cualquiera va y la escarba y debe de encontrar algo. ¿Qué es lo que se requiere? Me imagino que dinero, ¿quién es el que debe de ponerlo? O permisos, o qué es lo que se requeriría para que esto se haga. Digo, porque por mí ¿por qué se tardan tanto en seguirle? Yo, por mí, pues síganle todos los días, escárbenle y saquen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si tú quieres ir a acompañar al Chapo Guzmán, puedes ir y excavar por tu cuenta, nada más que si te agarran te vas para el bote, porque es ilegal, conforme a la ley vigente, es ilegal si no está aprobado por el INAH. El INAH tiene un consejo de arqueología que es el que aprueba las investigaciones nacionales y extranjeras que deseen llevar a cabo excavaciones o investigaciones arqueológicas. Entonces, solamente con trabajos, presentados ante el Consejo por especialistas, por arqueólogos, etcétera, es que se analizan y se aprueban o no, ¿verdad? Pero se necesita un permiso del Instituto de Antropología que no lo da si no eres arqueólogo, si no tienes un proyecto bien, viable, etcétera. Los proyectos del INAH los paga el INAH, los de la universidad los paga la universidad, los de extranjeros, pues sus instituciones, pero todos tienen que pasar al Consejo, ¿verdad?, de Arqueología, que es el que ve y determina en un momento dado su proceder de estos proyectos, ¿no? O sea, no es nada que llegas con un pico y órale, vamos, porque si te agarran, te digo, son de 1 a 10 años, los que tú quieras, ¿verdad? No sé si como astrónomo también conozcas el elemento terrestre de cómo hacer un túnel para huir, pero si no, ahí te pasarás tus 10 años por andar excavando. Buenas noches. Otra. Buenas noches, doctor. Son 38 años de excavaciones, ¿verdad? Pues eso digo, sí. Sí. Se me ocurre pensar que quizá en otros 38 años, cuando ya se haya excavado la mayoría, habrá algún proyecto muy loco quizá de recuperar la altura del templo, en vez de, o sea, irse para arriba en vez de para abajo. ¿Cómo no? Además es muy fácil. ¿Y a qué altura con respecto a la catedral quedaría? Mira, es fácil porque tenemos en algunas de las etapas, tenemos el tamaño de los cuerpos, eran 4 cuerpos, ¿no?, más los adoratorios, y una plataforma general en la que se asentaba el templo. Entonces hemos podido encontrar la plataforma general y algunos de los cuerpos de algunas etapas, de etapas constructivas. Entonces es fácil más o menos poder reproducir en una maqueta, por ejemplo, como lo hicimos, ahí estaba la maqueta, y saber qué altura pudo tener.
La altura más o menos fluctuaría entre 45 y 50, o sea, un poco menor que Catedral. Catedral creo que tiene como 60 o algo así, ¿no? Más o menos. Entonces, sí es fácil hacerlo, digamos, en un plano, en una maqueta, etcétera, calcular cuánto puede ser. O sea que sí es factible. Es más, de hecho, lo hemos practicado. Pero en la realidad, en el plano de la realidad, más allá de la maqueta, en el plano de la realidad. Ah, bueno, lo que tú quieres es que hagamos una masa Sí. ahí. Bueno, esa idea me trajo una confrontación tremenda con algún periodista muy destacado, y que luego fue mi gran cuate, mi gran amigo, que me decía, es que hay que reconstruir el templo, ¿no? Tal como era. Le dije, oye, no, eso está prohibido por la Carta de Venecia, está prohibido por reglamentos internacionales, y lo que se debe hacer es consolidar muy bien lo excavado, y tenemos elementos modernos a través de videos reconstructivos, etcétera, de poder reproducir al infinito lo que pudo haber sido este edificio. Entonces, no hay que agregar, porque se da el caso que ocurrió. Por ejemplo, resulta que en Tula, allá en los años 40, un gran arqueólogo excavó ahí, encontró el llamado Templo de los Atlantes, que todos ustedes han visto en alguna foto o en el lugar, ¿verdad? Pero esos atlantes no estaban allá arriba, estaban tirados, ¿verdad? Y él pensó, bueno, provienen de la parte alta, los colocaron ahí, y resulta que Sagún, de repente en una fuente, imagínate, en sus trabajos, dice, y en Tula había un edificio dedicado a fulano que se empezó a construir y nunca se terminó. Entonces el arqueólogo tiene la gloria de acabar lo que no hizo el tolteca. Entonces, pues no. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, de no, hay 1000 técnicas modernas para poder reproducir cómo era el edificio, ¿no? Gracias. Hola, aquí atrás. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí. Allá atrás clama la masa estudiantil. Claro, bueno, ya no soy estudiante, pero ¿No? hola. Bueno, lo que yo quería preguntar va un poco en lo que pregunta mi compañero, es como en el terreno más especulativo, hipotético, pero yo con mi compadre, que estamos muy emocionados de que estés aquí, la verdad, Sí. gracias por venir, estamos en una caricatura, ¿no? Nuestros personajes eventualmente por alguna razón oscura del destino caen en una especie de prisión cósmica, Lovecraftiana, prehispánica. Entonces, suponiendo que ustedes encontraran esta prisión cósmica, prehispánica, dedicada obviamente a los poderes oscuros de la tierra, el Tlaltecutli, Mictlantecutli, Mictlantecíhuatl, etcétera, y hubiera un anfiteatro, obviamente de sacrificios, ciclopio, gigante, y hubiera un mural gigante, que si pudiera preguntarte, ¿qué crees tú que habría en ese mural? Que es con lo que estamos peleando. Bueno, pues mira, no te entendí nada, pero… Diablos. Mira, no tengo la menor idea, porque puedo decirte que ahí puede estar lo que tú quieras. O sea, Claro, claro, como por todo supuesto. es ficticio, pues pinta ahí claro. lo que tú quieras. Píntame a mí si quieres en ese. Bueno, recibiendo sacrificios o algo así. O… bueno, gracias. Allá. Perdón, buenas noches. ¿Hay algún impedimento para extenderse sobre el Zócalo? ¿Para qué? Extenderse rumbo al Zócalo, propiamente a la plancha del Zócalo. Bueno, ahí hay una cosa interesante. Vamos a empezar en breve un proyecto en la plancha, pero de superficie. Actualmente existen aparatos que, si tú recorres, digamos, toda esa área, con ese aparato, te va detectando qué hay abajo. No creo que vayan a salir muchas cosas, te voy a decir por qué. En el plano que Cortés manda hacer y que se publica en Europa, en Alemania,
en 1524, imagínate, muy cerca a la conquista, es un plano de Tenochtitlan. Y entonces, en esa parte de lo que hoy es el Zócalo, era un espacio abierto, había y dice ahí patio, era un gran espacio, un gran patio, digamos, o patiezote, que estaba frente a los palacios de Moctezuma. Entonces, ya desde la época prehispánica, ese lugar era un espacio en que vemos solamente en el plano que había dos pequeñas estructuras arquitectónicas, pero todo lo demás era eso, un gran patio. Yo sospecho que ahí era donde se ponía el mercado de Tenochtitlan, era el espacio para el tianguis, ¿no? Tal como también se usaba en Tlatelolco y en muchos lugares prehispánicos, ¿no? Entonces, en realidad, las excavaciones que se han podido hacer ahí, tanto del metro cuando pasó, como del asta bandera, estas banderotas que puso Cedillo por todos lados, bueno, cuando se excavó fue muy poco lo que se encontró, ¿no? Entonces, quizá este plano tiene razón de que allí era un espacio abierto, que no había mayor número de construcciones y que eventualmente pueda salir alguna, ¿no? Pero poca. Bueno, muchas de las construcciones prehispánicas que fueron derribadas por los españoles, mucho de su material, de sus piedras, se utilizaron también para las construcciones nuevas coloniales, para casas de los conquistadores, iglesias, conventos, y hemos encontrado mucho de esos, ¿no? Fíjate que te voy a contar un detalle que por ahí he publicado varias veces. Por ejemplo, hay una deidad que es Tlaltecutli, ¿no? Esta figura a veces se hacía, digamos, en bloques, se grababa y se colocaba pegado a la tierra. El grabado estaba acá y la figura iba pegada a la tierra por ser la diosa de la tierra, ¿no? Entonces, cuando se manda por parte de frailes y conquistadores que se recuperen piedras para empezar a hacer los conventos y demás, el mexica se ingenia y recupera estos bloques, ¿verdad?, que tenían esa deidad ahí abajo, porque empezaban a labrar ese bloque, empezaban a darle forma de columna colonial, de una base de columna colonial, y abajo estaba Tlaltecutli, ¿no? Entonces yo he escrito por ahí que, imagínate que en ese momento pasa el alarife o pasa el fraile y le dice, oye, que tenéis uno de vuestros demonios allí, no se preocupe su merced, va a ir boca abajo. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué? Porque varias de estas figuras que hemos encontrado, invariablemente es Tlaltecutli la que está abajo, no hay otro dios. Entonces, por eso es que se tiene esa idea, ¿no? O sea, que se recuperó, o sea, se reutilizó mucho de este material para las construcciones coloniales, ¿no? Dos últimas preguntas que tenemos de este lado. ¿Quién? Adelante, una segunda. Una pregunta, sí, ¿se escucha? Bueno, es un hecho que usted en sus publicaciones y otros autores han señalado el peso que tiene el Templo Mayor por ser el centro del poder de México, Tenochtitlan, sí, y que en todo, digamos, el contexto de la Cuenca de México, con Teotihuacán, con Tula, Cuicuilco, etcétera, es el sitio en donde ha estado desde siempre el poder político de este país. O sea, por eso es México y por eso el nombre de México para toda la nación. O sea, allí está la sede y la base del poder en este país. Ahora bien, cuando se descubre el Templo Mayor, el señor presidente López Portillo, pues muy emocionado, se acerca, se hace el proyecto de Templo Mayor, está usted, y el Estado mexicano tiene un gran interés en que este proyecto, digamos, transmita un mensaje al todavía superviviente nacionalismo mexicano en términos del Estado. Han pasado 38 años, estamos en esta transición hacia quién sabe qué, política, y ¿cómo percibe usted el impacto de la arqueología y en particular la del Templo Mayor con respecto al Estado mexicano? ¿Qué importancia le da el Estado mexicano a la arqueología y en particular a la relevancia que tiene el centro del poder político prehispánico que determina todo el origen de
pues de este ombligo del mundo que somos la nación mexicana? Bueno, ahí has tocado varios puntos importantes. Primero, efectivamente, ahí estaba el poder simbólico o real de México Tenochtitlan, ¿no? Luego estaba el poder colonial también ahí, con la presencia de la iglesia, la catedral y el palacio virreinal, y los poderes actuales. Bueno, y entonces durante 38 años, casi ya 4 décadas, hemos aguantado ¿cuántos presidentes? Digo, no aguantado. Varios, ¿no? Azules, tricolores y ahora quién sabe qué. Exactamente, ¿no? Entonces, mira, la arqueología, digamos, en cierta forma, lo que hace es su trabajo desde el punto de vista científico. Lo que ellos digan, hagan o dejen de hacer es cosa que en cierta forma, pues allá ellos, ¿no? Y cuando hay que dar alguna protestadita se da sobre abuso de ciertos monumentos y cosas, ¿no? Entonces, mi respuesta es que salvo ese interés, digamos, gubernamental, pues llevó desde la época de Lázaro Cárdenas a crear el Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Que es la institución gubernamental que tiene a su cargo la investigación, difusión y conservación del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues a veces creo que se deben de arrepentir de que lo crearon, porque a veces el INAH es el que tiene que enfrentar a gobernadores o al mismo ejecutivo, ¿vale?, para algunas ideas o cosas que se les puedan venir a la mente, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues el INAH pues lleva adelante su labor, su misión, que es sobre todo investigar, preservar y difundir todos estos materiales a través de museos, de publicaciones, de conferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muchachos, ya me quiero ir. ¿Qué? Una última pregunta aquí al frente y terminamos. Acá. Sí, yo le quería preguntar si hay algún proyecto similar para Tlatelolco. Bueno, en Tlatelolco ya excavamos. En Tlatelolco se pudo excavar desde el siglo XIX, se pudo hacer alguna excavación, ¿verdad? Por cierto que estaba a cargo de un coronel Ticó, así se apellidaba, Ticó. Y este señor le encomendaron que excavara para obtener objetos y mandarlos a España, porque iba a haber allá el gran congreso de uno de los centenarios, en fin, una cosa de estas. Y este señor excavó, pasó el centenario y seguía excavando, volándose las piezas, hasta que ya por fin medio lo pararon. Bueno, pero en Tlatelolco, a partir de 1940, don Pablo Martínez del Río hizo investigaciones ahí, ¿verdad? Con lo cual se pudo conocer dónde estaba el templo principal de la ciudad gemela de Tenochtitlan, Tlatelolco. Más recientemente, me tocó a mí, por cierto, pues en 87, ya que estábamos en el proyecto Templo Mayor, pues continuar las excavaciones ahí, porque queríamos comparar las dos ciudades, ¿no? Y por cierto que en una de las etapas constructivas las medidas son idénticas, exactas. Se ve que uno hacía y el otro igual, porque aunque eran el mismo pueblo mexica, eran enemigos. Y entonces hasta el momento actual se sigue excavando. Hasta el momento actual ya también está el Museo de la UNAM ahí, y Tlatelolco pues está abierto al público, se puede